Vamos a ir a las casas la próxima. Estamos acá con Gilda Manso, escritora de La historia argentina contada por mujeres. Así es. Una trilogía que escribiste con Gabriela Margal. Sí, Gabriela Margal es historiadora y es la ideóloga de esta colección. Y hace ya un par de años me convocó para escribirlo junto a ella. Y la verdad que estamos muy orgullosas de este trabajo. Claro, interesante. Sí. La que los leyó fue Adriana. Yo leí, es una trilogía, Sí. yo leí la del medio. La del bueno. dos, claro. Sí, porque el 3 salió ahora este mes. Salió, sí, está llegando ahora en librería, sí. Ah, Sí. bueno. Sí. Vos decís que ella fue la que te convocó a vos para escribirlo, o sea, la idea nació de ella. La idea es de Gabriela, que es historiadora. Gabriela es escritora de novela histórico-romántica y desde hace un tiempo tenía esta idea de este proyecto para realizar, digamos, libros de historia contando la historia argentina conocida por todos, pero utilizando exclusivamente fuentes femeninas. Pueden ser cartas, denuncias penales, notas en periódicos, cuando empezaron a surgir los primeros periódicos, que es el libro que vos leíste, el segundo libro, y todo lo que encontráramos. Entonces, a partir de esos testimonios, contamos la historia, pero basándonos en ese testimonio. Es decir, agarramos una carta de fulana a mengana en la que cuenta determinada situación y a raíz de eso contamos por qué dice eso, qué estaba ocurriendo, quién gobernaba, cuáles eran los sucesos sociales de ese momento, y etcétera. Y también situaciones personales, ¿no? De las mujeres que son parte de la historia, pero lo que nos interesa recalcar es que no es una historia de mujeres. No, es la historia general, pero contada por las mujeres. Vista con una visión más femenina. Sí. ¿O no? Porque yo lo que vi es que la historia es... ¿Qué es femenino? La historia es la historia. Claro, ese es el tema. No es vista, o sea, no es ni masculina ni femenina, son hechos. Son hechos. Lo que pasa es que las mujeres estuvieron silenciadas, pero literalmente silenciadas. Sí, claro. Hasta determinada época, una mujer no podía interactuar en público a no ser que el marido, si era casada, o el padre, si era soltera, se lo permitiera. Claro. Entonces no hablaban. Por eso siempre recalco que en el segundo libro empiezan a aparecer los primeros periódicos creados por mujeres. Periódicos, sí, que duraban 8 o 10 números como máximo porque nadie las financiaba. Por lo general eran maestras que de su propio bolsillo pagaban la imprenta y lo distribuían a las suscriptoras, iban casa por casa y lo distribuían, y como no tenían plata lo pagaban ellas. Pero es sumamente importante esto, porque ahí las mujeres toman la palabra. Claro. Y fueron muy criticadas por esto. Y una cosa que me llamó la atención en esa toma de la palabra, cómo la van refiriendo al padre, al marido, al hermano, al hombre que tuvieran en ese momento como referente. Claro, porque no dejaba de ser el que manda, no deja de ser una sociedad patriarcal. Si bien las mujeres de a poquito van avanzando y se van metiendo en huequitos donde pudieran meterse durante décadas, ¿no? No dejaba de ser una sociedad patriarcal. Pongo un ejemplo que aparece en el tercer libro. Cecilia Grierson, que fue la primera médica argentina, pudo estudiar medicina porque no había ninguna ley que se la prohibiera. ¿Pero por qué no había una ley que le prohibiera a las mujeres estudiar medicina? Porque a nadie se le había ocurrido que una mujer quería estudiar medicina. Por eso no lo habían prohibido. Entonces, haciendo valer ese agujero legal, Cecilia pudo estudiar medicina y no tuvieron más remedio que dejarla. Ahora, cuando se recibió no la dejaron ejercer. Pero fue la primera médica argentina. Y no la dejaron ejercer porque sabía eso. Yo tampoco lo sabía, mira. No, se recibió de cirujana y no pudo ejercer como cirujana. Pero porque había sido una prohibición de que las mujeres ejercieran como médicos. Mira, desconozco. Si una mujer se recibe de médica, se entiende que puede ejercer como médica, ¿no? Lo que pasa es que la corporación médica ya se había involucrado mucho antes en la sociedad cuando se metió con el parto. Originalmente el parto era una cuestión entre mujeres, eran las comadronas que asistían al parto de las mujeres, y era algo que quedaba en la casa porque aparte todo lo relacionado con el cuerpo femenino no se hablaba. No se hablaba y hasta hace muy poco tiempo no se hablaba de cosas. En la parte 2 se habla mucho de este tema, de los partos. El cuerpo femenino atraviesa los tres, es un tema que atraviesa los 3 libros, porque las mujeres eran asistidas por
las comadronas, hasta que la corporación médica, obviamente conformada por hombres, por médicos, decretó que estas parteras que habían aprendido de sus madres, de sus abuelas, no tenían el conocimiento necesario para asistir a las mujeres en el parto. La realidad es que en esa época el conocimiento que tenían los médicos, recibidos en universidades, no era muy superior al de las parteras, porque la corriente del higienismo y todo lo que se aprendió después vino mucho tiempo después. Entonces el conocimiento de los médicos y de las parteras era lo mismo. Claro. Y en realidad las mujeres siguieron pariendo ayudadas por parteras hasta muy entrado el siglo XX. Sí, claro. Pero digo, ya ahí la corporación médica se empezó a meter con el cuerpo de la mujer. Y que Cecilia Grierson estudiara medicina fue como una piedrita en el zapato. No cambió nada en el momento, pero fue como decir, bueno, se puede. Se puede. Claro. Y eso es un ejemplo de cómo las mujeres se fueron metiendo en la historia, en lugares en los que no les estaba permitido. Y bueno, es una de las tantas historias que se cuentan en esta trilogía. ¿Y el último libro hasta qué año llega? Al 1900. Ah, principio... Sí. Que todavía la mujer no tenía tanta... No estaba todavía metida tanto en los trabajos. Yo tengo unos cuantos añitos y yo recuerdo que trabajando en el Poder Ejecutivo, sí, los cargos mayores de jefe de departamento eran para hombres. Claro. Recién cuando yo me fui, que me fui hace 25 o 26 años, la mujer podía llegar hasta ahí, pero eran las elegidas, y no podían llegar a gerente. Claro. Ahora, 1990, o sea, sí, o sea, no hace tanto, digamos. Claro. Digamos que 100 años después de lo que llega el último libro. Más o menos. Claro, está pensando, ¿viste? Que decimos a las mujeres, hoy todavía, de hecho, en los medios de comunicación no hay tantas mujeres al frente de, manejando medios, olvídalo, y de programas tampoco. Y por ejemplo, en los hospitales, hasta el año 2000, que yo recuerdo los concursos, a igual conocimiento el hombre. Seguro. O sea, todavía seguimos con totalmente. Esto, ¿no? Bueno, pongo un ejemplo, no totalmente fuera de esto, pero a mí me gusta mucho mirar tenis. Y me di cuenta de que el canal que transmite el tenis son todos hombres, a excepción de una mujer que es notera. Pero los comentaristas, son todos hombres. Bueno, las chicas hace muy poco que empezaron a hacer comentarios de fútbol. Bueno, yo muy soy periodista poco especializada en deportes y yo cuando estudié ya éramos mitad y mitad en el curso. Pero ejercer... los que trabajan, los que hoy en día ejercen, en su gran mayoría son hombres. Son hombres. Sí. Y cuando llevan es la chica bonita para lucirse, que muchos no la dejan hablar. Es como para darle un poquito de color y mira, te dimos un lugarcito. ¡Qué bárbaro! Fútbol no, porque es deporte de hombres. Pero la mujer puede opinar porque la mujer mira fútbol. Es deporte de hombres, todos son deportes de hombres. Sí. Y algo parecido a Grierson hizo Julieta Lanteri, claro, que fue a votar porque pidió, a ver, ¿dónde dice que una mujer no puede votar? Y después lo pusieron. Bueno, es que ese era el modo que tenían las mujeres de meterse, de encontrar el lugar, metiéndose por los huecos legales, ¿no? Si no me lo prohíben, lo voy a hacer. Una que se animaba a decir eso, entonces le daba lugar, sentaba precedente, le daba lugar a los demás. Y bueno, y así se fueron conquistando derechos. Y todo lo que queda, ¿no? Lo que queda, todo lo que queda. Seguimos en pleno siglo XXI, seguimos todavía con derechos por conquistar. Totalmente. Que es terrible. Bueno, ¿cuántos años y te ves mujeres que dependen del marido y del padre. Sí. ¿No? Podría ser... Me se me vino a la cabeza la película Así es la vida. ¿No? Una película, me acuerdo la de Luis Andrini, me acuerdo la de la otra, pero que la hija soltera es medio como que tiene que pedirle permiso al padre para ponerse de novia. También en 1900 creo que era, ¿no? Pasa que él era socialista, el padre lo vio mal y la chica renunció al amor. Bueno, les cuento algo que me parece insólito en 2018. Yo estuve en Salta hace una semana. Sí, que no hablamos todavía de eso. Bueno, hay un club que es un club de hombres en el cual pueden entrar solamente las mujeres que son esposas de esos hombres fundadores o los hijos varones o las hijas mujeres que estén solteras o separadas, dejadas por sus maridos. Si una hija está casada ya no puede entrar. Con uno que no es miembro, Con uno que no es miembro ya no puede entrar. Qué terrible. Una hace 200 años eso. Pero yo fui en abril. Ahora sí, ahora. No, ahora. Ahora fui, hace 2 o 3 semanas. Ahora, hace 2 o 3 semanas. Agosto del 2018 y sigue igual.
Y tengo el caso de mi amiga que está divorciada y puede entrar, y la hermana que está casada no puede entrar. Claro. Pues una cosa Es me una parece estupidez. tan anacrónico, tan estúpido, Sí. y nadie lo cambia. Esto que hablábamos antes, Claro, nadie hace nada. Nadie hace nada, sí, esa es, nadie hace nada. No sé por qué. Es como que nos paralizamos, ¿no? Las mujeres no, son más de ir al frente y pelear. Ahora las más batalladoras. jóvenes mucho más. Es que bueno, el movimiento feminista que surgió desde hace unos años y que cada vez es más fuerte, es el futuro. Va avanzando, nos vamos sumando cada vez más y lo que me llama la atención es que las más fuertes son chicas que tienen edad para ser mis hijas. Yo Sí, tengo, claro. tengo 35 años. Claro. Veo chicas de 15 Sí, claro. que van ahí, que no tienen miedo, que van a las marchas. Y digo, qué bárbaro. Sí, claro. Y lo Estamos que viendo el pasa futuro. Es que creo que de una generación a otra cada vez nos vamos empoderando más. Sí, totalmente. Seguro. Totalmente. Entonces las chicas de 15, 20 Sí. vienen con muchos menos prejuicios y con más coraje y más defendiendo lo suyo, Claro. sabiendo que tienen derecho. Creo que la generación de mi mamá, por ejemplo, todavía estaba ahí en, bueno, no sé si corresponde, no sé si tengo tanto derecho. Sí tengo, pero no sé si tanto. Y lo que pasa es que a veces nos parece que las cosas pasan en un rango, en un periodo de tiempo muy largo. Y si nos ponemos a pensar, 100 años, históricamente, no es nada. Claro. No es nada. Entonces, por ejemplo, mi nona, que nació en 1928, nació en Italia, pero bueno, vino acá. Ojo, era una mujer de mente muy abierta, muy adelantada, pero con cosas de una mujer nacida en 1928. Exacto. Claro. ¿no? Claro. Y estoy hablando de mi nona. O sea, yo vivo ahora en el 2018 y mi nona nació hace 90 años. Claro. Son 100 años. Yo conocí a una persona que nació hace 90 años y conozco personas vivas que tienen 95. Sí, sí. ¿A qué voy con esto? Que las cosas que pensamos, ¿cómo puede ser que todavía ocurra esto? Es porque Pasó poco tiempo. a nivel histórico, 100 años no es absolutamente nada. No es nada, no, claro. Por eso una cosa que resulta muy choqueante en relación al tercer libro en comparación con el segundo, es que en el tercer libro de la historia argentina contada por mujeres aparece un nuevo periódico que es La Voz de la Mujer, que es el periódico fundado por las mujeres anarquistas. Ah, claro, bueno, Que sí. ahí lo que cambia es el lenguaje. Son mujeres que dicen lo que piensan, pero ahí ya dejan de lado toda formalidad y toda corrección, que es lo que tenían las mujeres del 1850, que son las que forman los primeros periódicos. Las mujeres anarquistas, no, dicen, no, porque estos estúpidos, imbéciles, no, que queremos ser libres. Y estamos hablando de fines del 1800. ¿no? Claro. Ahí, en esos 50 años se muestra un gran adelanto, un gran cambio, que después se estancaría un poco, porque esas primeras mujeres anarquistas, de todos modos, consideraban que digamos, la meta final de la mujer era casarse y tener hijos. Claro, Incluso sí. las anarquistas, ¿eh? Sí, claro, claro. Entonces es muy raro cómo en esos 50 años, del 1850 al 1900, ocurren tantos cambios tan bruscos y después de allá para acá parece como estancarse un poco la cosa. ¿No? Hay cierto pensamiento que permanece. Pero bueno, es muy interesante de ver y de analizar. Y después vuelve a retomar el avance, ¿no? Y sí, se van. Es que es todo cíclico, Pasan cosas que hacen estallar la sociedad y bueno, y se generan cambios sí o sí. Ya estamos en una época de cambios. Sí, que se Grandes va a cambios. poder analizar bien dentro de 50 años. Claro, Es así. sí, vamos a poder, claro. Es así. Y sí, Ahora no, lo estamos seguro. viviendo, no lo podemos analizar. No podemos ni siquiera juzgarlo. No. Porque vamos a ver resultados dentro de 50 años Totalmente. o 100, a ver si realmente fue beneficioso o no. Sin embargo, hoy todavía hay mujeres o padres que dicen, tenés que casarte, ser una buena esposa, tener hijos, y no la forman para que sean independientes, o no quieren. Claro. Y tampoco hay mujeres que quieren ser independientes. No, son cada vez menos, ¿eh? Sí, hay menos, pero hay Son cada vez todavía. menos, pero hay, sí, seguramente. No sé si es por comodidad o por miedo. La comodidad es una trampa tremenda. Sí. La comodidad es una trampa mortal. Sí. Mortal en vida. Sí. Sí. Cuando yo terminé el secundario, empecé la facultad, a mí todo el mundo me decía, ¿para qué? No a mis padres, porque mis padres la verdad que en ese sentido siempre eran, anda por más.
Claro. Pero todo el mundo me decía, no, ¿para qué una carrera universitaria? Estudié de secretaria. Claro. Estudié de secretaria. Sí, sí. Yo era perito mercantil. Estudié de secretaria y después te casás. Y te dedicas a la casa, a hacer escones, a hacer tortas, asado al horno con papas, claro. Sí, y limpiar y esperar al marido casa, feliz de la vida. tejiendo y bordando. Hay Claro, como un protocolo, sí. no sé dónde lo leí yo, un protocolo que había en Estados Unidos sobre esto del prepárate bien para cuando venga tu Claro, marido. era de la década de 50. Impresionante. Tenías que prepararte Esa linda. perra, porque... Tenías que cambiarte, yo bañarte. Yo me casé por primera vez en el 74 y me regalaron como corresponde el libro de Doña Petrona C. de Gandull. Sí. Bueno, sí, claro, es un clásico. Como corresponde. Y la primera parte te decía cómo planchar las camisas del marido, cómo atenderlo. Y tú decías, pero esto atrasa. Y era el 100 74, años. porque eso era de la época de mi mamá. Porque mamá, yo tengo heredado de mi mamá. No, lo que yo Doña leí era Petrona. del 50, como dice Del 50, ella. claro, sí, Era sí. el protocolo para una mujer En el 74 exitosa, seguía feliz igual. y tener una casa maravillosa. Claro, sí, que ayude, ¿no? Pero para la mujer yo creo que va teniendo un poco más de voz y le va costando también, a nivel histórico. Yo me hablabas de anarquistas, me vino en la cabeza Alfonsina Storni, cuando hablabas de anarquista, pero es mucho después. Claro. Mucho después, porque es 1918, son 1920. mujeres trabajadoras que Y bueno, fundan el periódico este. El primer libro de Alfonsina Storni fue un fracaso, yo te digo por lo de la obra. Claro. No lo compraba nadie, porque las mujeres decían, ¿cómo le vamos a comprar una mujer soltera y con un hijo que escribe Aparte, cosas escandalosas? Escribe cosas escandalosas, era terrible. Claro. Bueno, lo que dicen estas mujeres anarquistas, lo que plantean, es que les plantean a sus propios compañeros anarquistas que ellos están en una situación de poder por el solo hecho de ser hombres. Y ahí se armó un revuelo tremendo, porque los hombres anarquistas de fines del 1800 de ningún modo aceptaban que ellos eran el poder. Ellos eran la parte oprimida, no aceptaban que era la parte opresora. Y estas mujeres le decían, no, ustedes son opresores por el solo hecho de ser hombres. Y no lo entendían. Son oprimidos, pero también son opresores. Claro, porque el patriarcado afecta a todos, no solamente a las mujeres. Mucho más a las mujeres, pero afecta a todos. Claro. Fueron las primeras mujeres que se animaron a decirle esto a los hombres. Ustedes son los opresores, nosotros somos las oprimidas. Claro. Me gusta marcar esto de la voz de la mujer porque es un gran cambio en relación a los periódicos fundados antes, ¿no? Por Juana Manso, etcétera, que hablaban de moda, hablaban de cocina, hablaban de cosas, de temas femeninos, pero era de lo único que podían hablar. Y aún así fueron criticadas y fueron destrozadas públicamente y nadie les compraba el periódico. Claro. Pero porque las cabezas eran mujeres. Eran mujeres opinando, mujeres escribiendo, claro. Mujeres comunicándose con el exterior, comunicándose con gente que no era su familia. Claro, porque digamos no era el mensaje, porque hoy todavía hay revistas y temas hablan de eso y son muy bien. Y manejados la mayoría por hombres. Seguro. Estoy pensando quiénes están al frente de los colegas que conozco y hay mujeres redactoras o subdirectoras. Claro. Directoras en las editoriales que los manejan todos hombres, no sé si habrá alguna mujer, claro. No cambia, estamos en 2018, sigamos recordando dónde estamos. Lo importante de eso es que ahí la mujer tomó la palabra. Sí. O sea, no esperó a que se lo permitieran, ¿no? Fueron un puñado de mujeres que dijeron, no, voy a hacer mi periódico. Lo remarco porque es algo que ahora parece tan normal, que cualquier mujer, estamos nosotras acá hablando por radio, era algo que en 1850 hubiese sido imposible, una mujer hablándole a un público que la escuchaba. 1900 largo, las mujeres no conducían programas de radio, solamente podían ser locutoras, y cuando les dejaban hablar. O sea, esto de las mujeres conductoras no tiene más de 30 años, 50, vamos a generar 50, no tiene más de 30 en realidad, porque solamente eras locutora y cuando te dejaba hablar el conductor te decía, pase el aviso. El primero que lo deja, uno de los primeros creo que es la REA, que las deja participar. Sí, ya estábamos nacido todas nosotras, ya habíamos nacido. Más o menos, sí, es muy reciente, mientras la escucho voy pensando cuando la mujer empezó a tener más espacio en todos lados. Claro. Vos a nivel público. No, así en una radio, era locutora nada más. Locutora era cuando pasara el aviso y te dejaba hablar. Y antes de que... Esto, como decías vos, esto olvídalo.
y antes de que estas mujeres fundaran esos primeros periódicos, la manera que tenía la mujer de comunicarse con el exterior era algo que puede parecer muy trivial, que es la imagen, la vestimenta. Ah, claro. Una mujer, claro. mediante la ropa que usaba, los adornos, el maquillaje, lo que fuese, comunicaba su estatus social, su estado civil, si estaba de luto, si no, si podía recibir visitas, que parecen cosas triviales y livianas, pero era la manera de una mujer de comunicarse con el mundo, de dejar de estar encerrada. Claro. Entonces, todo lo que es imagen, vestimenta, imagen social, que puede parecer algo, bueno, pero es una estupidez. No, era muy importante. Era el medio de comunicación que tenían las mujeres. Claro. Claro. Era la expresión que tenían las mujeres. Claro. Y eso, bueno, eso también lo tratamos en los libros, ¿no? Todos los modos de comunicación de las mujeres que cuentan la historia de diferentes maneras, incluso con el modo de vestir. Claro, me vino a la cabeza una película americana ambientada en 1960, que era una cuestión con las mujeres negras, con los negros, ¿no? Pero alguien le dice que tenía que ir vestida a trabajar con taller y con collar de perlas. Y le dicen, los negros no tenemos collar de perlas porque no ganamos para comprarlo, ¿no? Decís, qué bárbaro, ¿no? También, claro, ahí me vino la memoria que también los obligaban a vestir de cierta manera. Totalmente, sí. A vestir, claro. Hasta hace poco nos obligaban a vestir. Sí, hasta hace poco, sí, claro. Sí, claro. No podías ir con pantalones. No, yo cuando empecé a trabajar no, y jean, olvídalo. La jean no existía. No existía, jean, o no sea, podías ir a trabajo. Era para fin de semana. Ella nos mira porque somos grandes nosotros. Claro. No, pero sé de esto, sé de esto. Pero no podías ir a trabajar en pantalones, era una cosa loca. Sí, uno empieza a acordarse de las cosas, ¿no? Claro. Claro. Y fíjate, porque estoy hablando de algo que está en un libro de historia. Claro. Libros de historia, y ustedes están contando cosas más recientes, personales, claro. Pero más recientes, claro. Es lo más que es más reciente. Claro. Como voy a decir, terminé en 1900, yo te hablo, para trabajar en 1976, claro. Es decir, no hace tanto, años, claro. No hace tanto, y ya no podíamos usar jean, claro. Bueno. Y nada de escote y transparencia en la oficina. Bueno, escote ya era mucho. Ya era otra historia. Ya eras una loca. Pero creo que pasa hoy en día eso incluso. No sé si yo creo que sí. No sé si a un nivel tan estricto, ¿no? Pero se sigue juzgando a la mujer por cómo se viste, de acuerdo al lugar al que va, ¿no? Sí. Qué sé yo. Se sigue diciendo, ¿no? Que si una chica es violada en un boliche, bueno, pero ¿qué hacía en el boliche? ¿Por qué esta hora? ¿Por qué estaba bailando arriba del parlante? Estaba con un escote hasta acá, o la corta, o es una modificación sutil de eso, ¿no? De no te vistas de determinada manera. Claro. Si se vistió de determinada manera es porque, bueno... Es culpa de ella. Es culpa de ella. Siempre la culpa es del otro. Siempre la culpa es de la víctima y siempre la víctima es la mujer. Sí, claro. Claro, sí. Yo lo estoy escuchando y veo que hemos avanzado poco y lentamente. Pero no solo acá, yo creo que es en el mundo entero. No. En algunos lugares la mujer sigue siendo... un elemento, un adorno. En algunos lugares es peor que acá. Y en algunos lugares peor que acá. No, por supuesto. Y la religión tiene muchísimo que ver. Totalmente. No solamente la católica, por lo todas. La musulmana terrible y le falta mucho todavía. Sí. ¿Van a seguir con más años? De momento no. Yo siempre digo lo mismo, de momento. Porque por el momento la colección terminó acá, pero... Ojalá digamos, la historia sigue. Claro, porque sería lindo. No sé, nos encantaría, pero bueno, hay que ver. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer un libro así de investigación? Porque Y está la investigación y después la escritura. Y nos llevó 2 años. Ah, mucho tiempo. Sí, desde que empezamos, 2 años un poquito más. Desde que nos juntamos por primera vez. Y juntar el material, porque juntar el material, todo claro. material. Mucho material ya lo tenía Gabriela, que tiene una biblioteca muy grande de historia, pero otro material no, fuimos a buscarlos a las bibliotecas, a los archivos, algunas cosas por internet también, muy poquitas, pero sí, fue un trabajo de recopilación de material. Además porque también ella escribe muchas novelas de históricas. Gabriela escribe novela histórico-romántica. Románticas, sí. Pero con un fuerte contenido histórico, porque es lo suyo. Son muy buenas las novelas de ella también. Yo recomiendo, más que ninguna, que es la que más me gustó a mí, que es Huellas en el desierto, que es la última que salió, que es la historia de amor de Agatha Christie con su segundo marido. Esa es la que quiero, que me la recomendó Brenda Digiano, que le mando un saludo, que estaba por ahí. Bueno, Gabriela es historiadora especializada en asibiología. Y en esta novela se nota, porque habla de los arqueólogos que iban a excavar en el cercano oriente, y se nota que cuando Gabriela habla de eso sabe de lo que está hablando, no es que googleó.
Claro. sabe de lo que está hablando. Cuando leí esa novela, dije, cierto que Gabriela es asirióloga. ¿No? Mira. Porque es algo de lo que no hablamos normalmente. Claro, no. Claro. Es una novela que recomiendo muchísimo. A mí es la que más me gustó. Sí, esa me la recomendaron. Huellas en el desierto. Tiene Huellas en el creo que desierto. tiene No, más de tiene 10 novelas, muchísima, y Gabriela, escribe mucho, sí, es muy buena. Sí. Yo algo de ella he leído, pero esa Sí. me habían recomendado, así que segunda, tengo que ir a comprarla. Segunda Salgo de acá y ya recomendación, me la voy a ir a comprar. comprarla, Ya sí. salgo de acá y la voy a ir a comprar porque realmente me gustan ese tipo de novelas Sí. que Sí. te dan algo de ficción, pero con historia. Pero Claro. con Como una la semana base pasada real. que estuvimos a Mirta Pérez Rey acá también, que era Sí, ficción con claro. historia. Bueno, Mirta es muy amiga de Gabriela también. Sí, Claro, sí, sí. mira, Sí, mira, sí, sí. sí, estuvo acá un amor también, que me gusta ese tipo de historias, que también ella hablaba de la primera mujer ficcionado, pero hablaba de la primera mujer que fue a la carrera de arquitectura, lo que le costó, y el bullying que le hacían en esa Claro. época a las mujeres en la universidad. Claro. También hablaba de las mujeres. Sí. Tenemos unas semanitas de mujeres Tenemos este semanas año. de Está mujeres. buenísimo. Una claro. obra que vi maravillosa es Encarnación Escurra. Espectacular. Ajá. Es espectacular, y Espectacular. habla mucho de la fuerza y toda la oposición que tenía, incluso de los rosistas, Sí. Claro. Sí, sí, sobre todo de Bueno, los Encarnación rosistas. está en el libro 2. Sí, 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 sí. Y yo cuando lo leía me acordaba de la obra. De la obra. Parte muy bien hecha todo. Muy bien escrita. Interpretada, Y excelente. al leer la base histórica que Sí. te da el libro, te das cuenta qué bien fundada está la obra. Porque está con la misma base Bueno, histórica lo voy que a el leer, libro. sí, sí. Realmente, y una mujer con muchísima fuerza. Oh, Sí. Y de las mujeres de rosa siempre están ahí como dando vueltas, ¿no? Y dando que hablar, sí. Claro, que son fuertes. Así que bueno, una trilogía. Yo ya vi que salió el tercer tomo, porque Sí, lo vi salió. ahí El primero sería en marzo, el segundo en junio y el Sí. tercero en septiembre. 2 años los 3 tomos. Sí. Trabajaron muchísimo. No paramos. Terminamos, el tercero lo terminamos en marzo de este año, mientras hacíamos la prensa del primero. No, la cabeza nos claro. quedó, sí. Sí, porque estábamos escribiendo sobre el 1900 y de golpe nos llamaban de una radio y hablábamos del 1700. Sí, claro, tenés que ubicarte. Fue un viaje mental Y en el bastante 2018 importante. era como Totalmente, medio claro, complicado. claro, sí. Sí, es un viajecito de Un trabajo eso. impresionante y estamos súper contentos. Lo tienen en papel y en ebook. En papel y en ebook, sí, los 3 tomos. Sí, en papel en en librerías de todo el país y el ebook para cualquier parte del mundo, deduzco, porque como es ebook... Está bueno cualquier eso. parte del Sí, mundo. sí. ¿Y en qué plataforma Desde la web de la editorial, el ebook. desde la Sí, web me gusta- de la me editorial. gusta leer.com. Sí, que es la web de Penguin Random House. Perfecto. Claro, que ahí lo mandan para todo el mundo, sí, Claro, porque soy internacional. sí. Me encantó. Me No, encantó. perfecto. ¿Algún proyecto ahora o vas a descansar un tiempo? No, yo no sé lo que es descansar. Muy bien, Sí, bien de bien. mujer, no bien de está muy mujer. bien. No está muy bien. No, No, sí. está muy bien. Pero bueno, no sé lo Acá- que No, y estoy escribiendo novela, pero bueno, no quiero adelantar nada porque hasta no tenerlo ya cerrado no me gusta hablar. Pero, Bueno, pues estás escribiendo una estoy novela. escribiendo sí, Pero sí, sí. ella ya escribió otras Sí, novelas. sí. Así que, Sí. No paro, no paro. o sea, Y es muy está con el jovencita. training de la novela. Claro, y es re jovencita y está bueno eso. Sí, ¿Y en qué está momento buenísimo. escribís? ¿En qué momento del Sí, día? del día. Me- ¿Te pones un horario? o... Sí, porque funciona mejor a la mañana. Esa cosa de que los escritores escriben de noche, Sí. conmigo no es imposible. No, pero hay muchos de que noche escriben no de duermo. mañana. ¿Sí? No, mi mejor horario es después de desayunar, una horita después. Ahí. Y si no, bueno, después de almorzar en la primera tarde. Y lo Pasan tenés- las 4 de la tarde y ya no. Ya está. ¿Tenés No, como no. rutina mira. o lo haces? Cuando puedo, sí, lo hago. Trato de armarme rutina porque o si no, no avanzo. Claro. Pero sí. ¿Y sos de tomar notas así en cuadernitos Sí, en algún lugar? sí, Vas sí, por un sí. bar y me vino algo a la cabeza y... No, anoto en mi casa, cuando voy en bares o lo que sea, por ejemplo cuando venía en el colectivo hasta acá, estaba tratando de darle vueltas a una cosa de la novela que todavía no solucioné. Digo, ¿cómo voy a solucionar esto? Bueno, venía pensando en eso, ¿no? Pero no tomo nota, lo pienso, y después cuando lo resuelvo ahí sí lo anoto. Mira qué bueno. Sí. Bueno, siempre voy a saber secretitos. Sí, Cada sí. escritor tiene lo suyo, ¿no? Está tiene bueno. sobre todo. Pero tiene Técnica. esto de la metodología, ¿no? Claro, sí. De hacerlo, de escribirlo. Sí. Sí, Bueno, porque la fantasía es que el escritor escribe cuando se inspira. Hay algo de cierto en eso, ¿no? Pero también es verdad que está bueno escribir permanentemente y hay días que te sentás a escribir y decís, hoy no sé cómo voy a seguir esto. Y de golpe te encontrás
escribiendo, como cuando vas al psicólogo, ¿no? Que decís, hoy no sé lo que le voy a decir, son las mejores sesiones. Claro, porque salen cosas que no pensaba. Claro. Bueno, a veces cuando escribís pasa lo mismo. Decís, hoy no sé cómo voy a seguir esta historia. Claro. Como decía Pero Picasso, te salen cosas, la claro. inspiración te tiene que encontrar trabajando. Exactamente, es así. Y es Sí, así. es así. Así que bueno, muchísimas gracias por haber Muchas venido. gracias a ustedes. Te esperamos para la novela. Cuando salga seguramente. Avisando porque ya la queremos. Sí, muchas gracias. Bueno, estuvimos con